Podcast Marca. ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast Marca Tumba Abierta by Be Cool. Soy Marcos González, que le vamos a estar comentando toda la Vuelta a España 2025 en Radio Marca y por supuesto también aquí en estos podcasts de Marca con este A Tumba Abierta by Be Cool en una primera etapa de la Vuelta a España entre Turín y Novara, 186,1 kilómetros en esa etapa llana que ha tenido el vencedor en Jasper Philipsen, lo que se esperaba también en este día de hoy. Es verdad que el corredor de Alpecin llegaba algo tocado, se esperaba también que Mads Pedersen, que llegaba muy fuerte en las últimas jornadas, estuviera como uno de los favoritos y le pudiera disputar, pero Manu Novik, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Marcos? No ha podido disputarle a Philipsen la llegada al sprint. Bueno, ni siquiera apareció ahí en los primeros lugares. Y es la diferencia de llegar con un buen equipo, como es el caso del Alpecin, que ya lo había demostrado en el Tour, cómo se trabaja a la perfección con un tren de corredores que saben que vienen para lanzar a su líder en los sprints, que es Philipsen, que llega muy fuerte, se ha recuperado muy bien de esa terrible caída que tuvo en el Tour. Y bueno, veremos si puede asomarse por ahí Pedersen, porque llega con un equipo que de pronto no es lo más especializado para sprints, pero que sabemos que en el Giro también hizo un gran papel, así que ojalá que veamos una revancha del danés. De hecho, el danés es el único de los dos que tiene ese maillot verde en la vuelta anteriormente, así que vamos a ver también, porque seguramente el danés sigue siendo, Manu, uno de los favoritos para pelear ese maillot de los puntos. Hoy hemos visto la victoria del belga, sobre todo haciendo un Alpecin tremendo, brutal, lo que me comentabas tú también un poco, hablábamos antes de este podcast, que es un equipo que al final está preparado para eso, sacan gala de ello y lo preparan, y este tipo de etapas, sobre todo primeros días, para vestir a Philipsen en este caso de rojo, en el Tour de amarillo, en el Giro cuando participa de rosa, al final es lo que busca, ¿no?, el equipo Alpecin. Sí, yo creo que vienen a eso, saben a lo que vienen, victorias por etapas, y lo hacen muy bien. Y repasando un poco ese sprint final, un gran trabajo del Alpecin, en un segundo lugar para Ethan Vernon del Israel y un tercer lugar para Orly Soulard. Que muy bien Movistar, en el final de etapa. Sí, él siempre se muestra activo en los sprints y es una de las principales apuestas de la escuadra telefónica para llevarse alguna etapa, yo diría, en esta edición de la Vuelta. Y bueno, hablando un poco también del desarrollo de la etapa, vimos una fuga con el gran protagonista Hugo de la Calle, español de 21 años. Conversábamos con él hace algunas semanas y quería estar ahí presente en el equipo para disputar su primera vuelta. Protagonizó una buena escapada y parte de la tarea de este tipo de equipos que tienen que ya exponerse y trabajar desde el día 1. Y bueno, la fuga que la completaron también otros corredores como Reindernik, Vine Kurov, nombres difíciles de recordar, Nicolau y Bowman, Hugo de la Calle, y Alessandro Berre, que se lleva el primer jersey de montaña, líder de montaña. Así que un poco repasando una jornada llana, como van a ser estas primeras etapas de la Vuelta. Sí, hemos visto, hablando ya un poco, Manu, de los españoles, buen papel de Hugo durante el día de hoy, que bueno, no sé si ha sido finalmente, creo que sí, ¿no?, el combativo en esta etapa, porque la verdad es que se lo merecía también el corredor del Burgos Pele
GmbH, haciendo una grandísima primera etapa, que es su debut además en la Vuelta a España, como contabas, para el corredor asturiano de 21 años. Tremendo, lo hemos visto primero en la fuga, luego Manu durante muchos kilómetros en solitario, sacándole en torno a unos 25 segundos, un minuto al pelotón, y rodando solo durante bastante tiempo. Así que eso que comentabas de que hablabais con él y que quería dejarse ver un poco, hoy lo ha hecho, y de qué manera, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que ha sido una buena etapa para él, ya haciéndose conocer en las rondas grandes, pero bueno, tiene que guardar piernas porque, bueno, su primera carrera de 3 semanas seguramente que tendrá que aprender mucho, pero demuestra que está listo, y veremos si el Burgos puede llevarse una etapa, ¿no? Que ¿Sí? Siempre para los equipos invitados es una tarea pendiente. Eso es, lo veremos también con otros equipos españoles. Hoy Movistar, como hemos dicho, ha estado muy adelante, ¿no? En ese final de etapa también con Aular, y pues con Cortina también, que ha entrado quinto, dejándose ver. Así que Movistar queriendo ser protagonista también en una vuelta, Manu, que por comentar un poco, ya que hoy es el primer día, todo lo que es el recorrido va a ser histórica, porque pasa por primera vez en 4 países, esas 3 etapas que tenemos íntegras en Italia, una cuarta que comienza en Italia, termina en Francia. Luego tendremos ese breve paso también por Andorra, que ahí es donde sumaremos ese cuarto país. Veremos a ver también, porque con el tema de los incendios, siempre esos malditos incendios, igual hay que modificar, o es lo que ha comentado la Vuelta, algún tramo del recorrido. Esperemos que se pueda respetar prácticamente todo, porque recordemos, esta edición entre Piemonte y Madrid es la edición número 90 de esta Vuelta, años 90 años de esta Vuelta a España, Manu, que además está tremenda. No sé si te gusta ese recorrido, 11 finales en alto, también ya mañana tenemos ese primer final en alto, muchas etapas también unipuerto, ¿no? Que es algo característico que hemos visto en la Vuelta en los últimos años. Sí, a ver, en exceso esos finales en alto, y ahí un poco haciendo la precisión que, claro, son 90 años de 80 la Vuelta, ediciones, 90 80, años, eso es. Siempre es un poco confuso, Sí, eso. Eso es. Y, a ver, el recorrido ha recibido muchas críticas, yo escuchando de lado y lado, pero bueno, yo creo que está pensado un poco para tener un inicio, si se quiere, más suave, para ver esa definición ya tirando en las etapas finales. Tenemos una crono de equipos que va a ser espectacular en Figueres en la etapa 5, y ya la crono individual en la jornada 18 en Valladolid, donde incluso la gente de la Vuelta ha dicho que se puede definir ahí la carrera, y veremos esa etapa reina con final en Bola del Mundo en la etapa 20, pasaremos por el Angrilúa. Es un recorrido variado, y lo principal es eso, ver que Vingegaard no lo sentencie tempranamente, ¿no? Eso es, ya para ir terminando, antes de analizar brevemente la etapa de mañana, Manu, te quería preguntar por los favoritos. ¿Ves muy favorito a Jonas Vingegaard? ¿Crees que esa, como me gusta decirlo a mí, ese águila bicéfala que tiene UAE con Ayuso y con Almeida puede funcionar bien? ¿O añadirías alguno que esté fuera de estos 3 favoritos? Bueno, siempre está Ben O'Connor, que se le escapó por nada en el año, en la edición anterior, que yo lo veo perfectamente posible por un podio. Podría estar Antonio Tiberi del Bahrein, que le falta todavía demostrar en vueltas grandes. Está por ahí Egan Bernal, Giulio Ciccone, que también le cuesta en grandes. Y bueno, yo sí creo que Vingegaard está a un nivel por encima del resto. En el Tour, si bien no se pudo acercar a Tadej, sí demostró que está sí, había como ese saltito entre Tadej y Jonas, pero también entre Jonas y el resto del mundo, ¿no? Claro. Entre Vingegaard y Lipovic también hubieron varios minutos, entonces es claro favorito. Llega con un equipazo, con el Visma que vimos que ya se puso a trabajar al final, con todos sus mejores corredores, con un joven sprinter como es Axel Singl, y bueno, gregarios de lujo. Así que sí, yo diría que la Vuelta, si no la gana, cualquier otra cosa que no sea triunfo para Vingegaard es un fracaso para el Visma. Y ya vamos a hacer 2 apuntes finales, porque me comentaba Manu también que hemos tenido otro tipo de carreras en el día de hoy, pero antes, Manu, te voy a pedir una breve análisis de lo que vamos a ver en el primer domingo de la Vuelta entre Alba y Limone Piemonte, con esa subida, primer final en alto en ese puerto de segunda categoría, en la que, bueno, pues ya vamos
vamos a tener el primer cambio de líder, porque no creemos que vaya a poder llegar Philipsen, evidentemente vestido de rojo a esa subida. Bueno, se podría ser ya una etapa con alguna fuga que logre llegar. Todavía, como decíamos, etapas llanas en este arranque de la Vuelta. Así que yo diría que perfectamente podría ser un día para fuga. Uh-huh. Y bueno, si vemos un sprint masivo, ahí sí sería ya el tiempo de ver a Pedersen sacar esos pedales. Eso es, que ahí es un recorrido que seguramente se le adapte mucho mejor al danés en el día de mañana. Es verdad que veremos a ver con esa subida, esa llegada en alto en ese puerto de segunda. Manu, por terminar, comentabas antes que había más carreras más allá del mundo de la Vuelta en el día de hoy. Sí, comentando lo que ha pasado esta semana en el Renewi Tour, que se impuso Tim Merlier. Uh-huh. Está teniendo una temporada increíble, lleva ya 14 victorias en este año y bueno, de líder está Arnaud Delis. Y en el Tour de Alemania, una etapa muy, muy polémica con un sprint muy controvertido donde se impuso Danny Van Poppel del Red Bull y finalmente fue relegado por una maniobra irregular contra Matthew Brennan, que también es un sprinter que viene demostrando su valía a su temprana edad y está de líder entonces Søren Varensholt, el noruego. Así que dos carreras también que prometen mucho y que, bueno, transcurren paralelamente a la Vuelta. Bueno, pues hay más allá cosas de lo que es la Vuelta a España, pero al final en este podcast Marca, en esta a tumba abierta by Be Cool, evidentemente nos vamos a centrar en nuestra ronda grande, en nuestra Vuelta a España. Mañana, como decimos, esa etapa segunda de la Vuelta también en Italia, entre Alba y Limone Piemonte, con esa llegada ya en alto, el primer puerto de segunda categoría que vamos a tener en esta Vuelta a España. Se estima más o menos que sobre las 5:20, aunque es verdad que también ponían lo mismo para hoy. Luego la etapa se ha retrasado un poquito más y la vas a poder vivir como siempre aquí en Radio Marca. Manu, muchísimas gracias. A ti, Marcos. Y aquí despedimos este A Tumba Abierta by Be Cool. Volvemos mañana con mucha más Vuelta a España. Podcast Marca.